Buen día, Gastón, Edgardo Díaz y el equipo, te saludamos. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero agradecerte la posibilidad de la nota. Y como primera medida, tomábamos contacto contigo en estos días porque, viste cómo es los amigos de lo ajeno, como recién hace un ratito hablábamos con el tema con el presidente del Foro de Seguridad Municipal sobre la situación de inseguridad, y también se da la inseguridad en las cuestiones de la tecnología, ¿no? Y el teléfono y demás. Yo en la semana y otras gente más que me estuve poniendo en contacto, recibimos una serie de llamados que se daban a conocer como de la zona sanitaria octava, donde nos pedían una serie de datos para verificar que habíamos cumplimentado el sistema de vacunación. Y después nos enviaban un código al teléfono. En realidad es para robarnos los datos del teléfono, pero uno por ahí está un poco vivo en ese aspecto y puede reaccionar, pero hay mucha gente grande que ha cumplimentado su esquema de vacunas y por ahí al recibir un llamado de esto puede ser engañada. Primero, conversar contigo para que nos puedas aclarar que la zona sanitaria no está realizando ningún tipo de llamado ni nada por el estilo, ¿no? Sí, es así, correcto. Ya hace varias semanas que venimos con esta situación. Nosotros semanalmente o cada 3-4 días publicamos en las páginas, enviamos a los medios, digamos, gacetillas donde aclaramos esta situación. Desde la región sanitaria no se llama a nadie por una cuestión de vacunas y mucho menos se piden datos. No solo pasa en la región octava, sino también ha pasado en otras regiones e incluso a nivel ministerio, a nivel central también muchos llaman en nombre del ministerio en otros distritos, y es algo que obviamente el ciberdelito no está como reflejándose más en la actualidad, y eso hace que como ha habido un avance tecnológico importante y hay mucha gente que está incluso bancarizada con el teléfono y demás, sucedan cosas no deseadas por nadie. Así que vuelvo a reforzar este concepto que bajo ningún concepto, digamos, desde la región sanitaria se llama a nadie, y mucho menos para pedir ningún dato, ni documento, ni carnet de vacunación, ni nada, digamos. Eso que quede claro, por favor, y te agradezco la posibilidad de poder difundirlo. Bien, bien, bien. Sí, sí, creo que es importante porque uno por ahí, porque tiene reacción, y dentro de todo estás todo el día moviéndote con el teléfono, sabes qué puede suceder. El tema es, como decíamos al inicio de la nota, la gente grande que por ahí cae en su buena fe y pasa los códigos y le roban los datos del teléfono. Por eso es importante para los oyentes, digo, de Propuesta Joven, tu aclaración, digo, y por supuesto nosotros lo seguiremos en los programas sucesivos, tratando de que la gente tome conciencia de esta situación para que no sea engañada realmente. Pasando allá al plano de la zona sanitaria octava, la tarea que primero que ha desarrollado durante toda la pandemia, lo importante que fue el sistema de vacunación dado, digo, principalmente por la zona sanitaria octava, y el despliegue en todo el territorio para poder llegar a la mayor cantidad posible de vacunados de COVID. Haciendo un relevamiento, Gastón, de lo que fue la pandemia, ¿qué porcentaje de vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán terminaron siendo vacunados respecto al tema del COVID? Mira, nosotros desde que comenzó la campaña de vacunación, digamos, tuvimos muchos momentos donde la afluencia de personas se fue modificando de acuerdo al momento de la pandemia, ¿no? Eso también fue muy marcado y se pudo comprobar sobre el final, que cuando aumentaban los casos, la gente se acercaba a los vacunatorios. Cuando el COVID dejaba de ser noticia, la gente no se acercaba a los vacunatorios. Nosotros en el partido de General Porredón, digamos, al día de hoy, hemos vacunado a 624.000 personas con la primera dosis. Hemos vacunado a 560.000 personas con las 2 dosis, y a partir de ahí hubo un desgranamiento que con la tercera dosis o el primer refuerzo ya hemos vacunado a 360.000, y prácticamente ya con el último refuerzo estamos llegando a 90-100.000
personas, ¿no? O sea, vos fijate que partimos de 600 y terminamos prácticamente en 90.000, ¿no? Entonces ahí hubo una tendencia a la baja, pero así todo, el porcentaje de vacunación fue importante en cuanto a la población objetivo, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la información del último censo, si vos ves, los que se dieron primera dosis, no está tan lejos del ideal, ¿no? Con una amplia cobertura. Sucedió en toda la provincia de la misma forma, no hemos tenido un 90 o más del 95% con primeras dosis, después bajamos a un 80%, y finalmente los últimos refuerzos tienen una baja porcentaje de cobertura, dado que afortunadamente el COVID ha dejado de ser una patología que sea considerada hoy de riesgo. La OMS ya está estudiando y viendo cuándo en el corto plazo, digamos, va a determinar, ¿no?, que esta pandemia terminó y va a ser considerado el COVID, entiendo, como una patología estacional más, como puede ser la de la influenza, ¿no? Claro, a partir de la vacunación, creo que fue clave el tema del esquema de vacunación. Primero el esquema de salud que se armó con el hospital móvil, con los la cantidad de camas que se ampliaron, ¿no? Creo que fue clave eso. Y por supuesto a posteriori todo el esquema de vacunación que llegó. Ahora yo lo que veo, la diferencia, ¿no?, entre lo que fue la primera dosis, 624.000, a la cuarta, 90.000, eso también ha significado que la gente como que ha dejado el tema de los cuidados y el tema de la preocupación del COVID ya no es tal, ¿no? Correcto. Y eso tiene que ver también con la realidad, ¿no? Tenemos semanas enteras sin casos positivos, tenemos semanas sin personas internadas, siendo que en algún momento hemos llegado a tener el 90% de camas de terapia ocupadas por COVID, ¿no? O sea, ha habido una curva que ha generado esta pandemia, que claramente la vacunación fue el eje principal, más los cuidados, ¿no?, que eso también tuvieron su importancia, ¿no? El hecho del aislamiento en un momento, el hecho de algunas tareas específicas que estaban habilitadas y otras no, el hecho de disminuir la circulación de la gente, eso hizo que afortunadamente no tuviéramos escenas como se vivieron en otros países, ¿no?, donde prácticamente la gente se moría en sus casas, se moría en la calle, digamos, sin tener la posibilidad de atención. Eso no sucedió en toda la provincia. El hospital modular vino a dar una respuesta que recordamos siempre, ¿no?, que General Porredón no tiene hospital municipal, con lo cual el aporte de internación fue nulo, y obviamente tuvimos que en el predio del Hospital Allende generar prácticamente otro polo sanitario, ¿no?, porque vos ves en la parte de atrás donde está el UPA, quedó acoplado al hospital modular, y enfrente quedó la unidad de refuerzo sanitario, ¿no? Entonces, todas esas cosas hicieron que, afortunadamente, no tuviéramos la foto que lamentablemente muchos otros países sí tuvieron, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que dialogábamos el fin de semana pasado con el doctor Ferro, infectólogo especialista, ¿no? Hablábamos sobre el tema de la gripe aviar, ¿sí? Y este tema de la posibilidad de que se junte el HN1 con el HN5, lo que significaría realmente una situación complicada en el esquema de salud, o sea, que un humano pudiera contagiar a partir de tener gripe, la gripe aviar, que significaría también una situación de riesgo. Respecto a la zona sanitaria octava, ¿tienen algún protocolo ya trabajando en el tema? ¿Están siguiendo el tema? ¿Cómo lo están trabajando? Sí, nosotros venimos siguiendo los casos, hemos tenido algunos criaderos de aves positivos en San Cayetano, en Madariaga, y algunos casos aislados en otros distritos, pero afortunadamente se pudieron llevar adelante medidas de cerclaje, digamos, que hizo que no siguieran prosperando. De todas maneras, siempre estamos atentos, digamos, la globalidad de la salud se ha modificado absolutamente, digamos, hoy hay muchas zoonosis que antes no tenían cierto impacto en los humanos, hoy la tienen.
digamos, estamos muy atentos. Y también informar que a partir de ayer ya se comenzó con la campaña de vacunación antigripal, como todos los años, siempre va escalonada, ¿no? Se comenzó a vacunar al personal de salud, pero recordamos que la población objetivo son niñas y niños de 6 a 24 meses, personas embarazadas, puérperas, alguna persona entre los 2 y 64 años que tenga algún factor de riesgo, y como siempre los mayores de 65 años, que es el grupo poblacional que más espera anualmente esta vacuna. Así que bueno, mediando marzo, que es una buena fecha de inicio para empezar la campaña, esperamos poder llegar a una cobertura alta y de esta manera también sumar una medida preventiva para que el invierno no nos sorprenda y, como habrá dicho Alejandro la semana pasada, no nos genere ninguna complicación, llegado el caso, pueda ser que la gripe aviar, digamos, tenga algún otro tipo de impacto que afortunadamente hasta ahora no lo tiene. Digo, la vacunación antigripal, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde se pueden acercar las personas que están dentro de estos factores de riesgo para la vacunación, Gastón? La vacunación antigripal, eso se distribuye en todos los municipios, con lo cual entiendo que todos los CAPS de General Porredón, oportunamente, una vez que se aumenten los grupos, van a poder vacunarse. Seguramente nosotros haremos dispositivos itinerantes, como hacemos todos los años, acercándonos a los barrios, acercando la vacuna, para que sea más fácil a las personas poder inmunizarse. Pero te vuelvo a repetir que durante este fin de semana, si bien la campaña empezó ayer, estamos vacunando solo a personal de salud. Y así paulatinamente iremos anunciando, a medida que arriben las dosis y se distribuyan, qué grupos etarios son los que se van habilitando. Bien, y principalmente se van a estar aplicando en los centros de salud municipal. Correcto, eso sucede así todos los años. Centro de Salud Municipal, más algunos vacunatorios que seguramente nosotros sostendremos, como el de Plaza Mitre, que es un lugar que quedó un tráiler de sanitario que seguimos ofertando vacunas. No creo que el tren sanitario, porque ya terminó su actividad, pero itinerar nos ha dado un muy buen resultado y entonces informaremos semanalmente en qué lugares puntualmente iremos recorriendo la ciudad para acercar esta vacuna a estos grupos priorizados, ¿no? Bueno, desde ya sabés que contás con el micrófono de Propuesta Joven de Radio Éter para dar difusión, digo, porque me parece que es una información importante, ¿sí? De las diferentes, primero los factores de riesgo o los grupos de riesgo que pueden empezar a vacunarse. Decimos ahora todo el esquema de salud y después se irá ampliando, y también los lugares y los horarios de atención para que la gente pueda acercarse y vacunarse, ¿sí? Correcto, es así. Bueno, Gastón, desde ya agradecerte la posibilidad de la nota, volviendo a aclarar que la zona sanitaria octava no está haciendo ningún tipo de llamados telefónicos para pedir datos respecto al tema de la vacunación, que se ha comenzado con la primera etapa de la vacunación antigripal al esquema de salud, después se irá ampliando a toda la población, y lo importante de esto es que llevan un control importante respecto a la cuestión de la gripe aviar. Hasta ahora solo se han dado algunos casos en animales, no ha habido ninguna situación respecto a la posibilidad de un contagio en humanos, ¿sí? Perfecto. Así es, exactamente, como lo has dicho, está muy bien. Muy bien. Listo, Gastón, un abrazo grande y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Otro para vos, un cariño a vos y a toda tu audiencia. Muy bien. Él era el compañero Gastón Vargas, director de la zona sanitaria octava, trayéndonos una información importante. Esto de por un lado, que no están llamando para que no seamos presas de estafa. Parece un dato menor, pero realmente te puede llegar a complicar la vida si sucede una situación de que te roban los datos del WhatsApp. Con que te piden el documento ya te están pidiendo un dato que es... y por otro lado, un tema, empieza la vacunación, usted se va a vacunar, ¿no? Obvio. No me animo a preguntar en qué grupo integra. No me animo. De 6 a 24 meses. Embarazada no, y la puérperas tampoco. Me falta, no entro todavía en el D64. ¿No?
Me falta un poquito, bueno, no mucho, ya pero estamos, bueno, ya estoy. ya me quiere vacunar. Ya vamos, mandar a vacunar. Vamos a bueno, pero es importante el tema de los centros de salud municipal, sí, que van a estar vacunando, así que y fíjese lo que es, ¿no? De 624.000 personas que se dieron la primera dosis, bajamos a 90.000 en la cuarta dosis. Pero eso tiene mucho que ver con que la gente se relajó. Sí. Nos relajamos. Sí. Todos. Sí, lo hablábamos la semana pasada con el doctor Ferro. Bueno, también ahora la OMS está ya planteando la culminación, ¿no?, de la pandemia. Sí. ¿No? Un dato no menor. Pasamos una pandemia. Hoy 3 años. Cuando estaba preparando un poco la nota con Gastón, vi algún video. Llegamos a tener más de 500 muertos por día en la Argentina. Más de 500 muertos por día en la Argentina de COVID. ¿Sí? Miles de internados. Digo, a ver, realmente cuando uno lo ve para hacia atrás, dice, mirá lo que pasé. Bueno, acá hubo construyeron ahí por la zona de Camet, creo que fue un centro especial para la atención para los internados por el COVID. Después quedó como región sanitaria o un centro de un CAPS, pero también se construyeron. En estadios de fútbol se pusieron también carpas especiales para vacunación. No, lo que digo, a ver, nosotros muchos muchos criticaban al gobierno por ese encierro total. Ahora digo, el mundo lo padeció. Por supuesto, digo, en Argentina hubo alrededor de 35.000 fallecidos, ¿no? Pero que si realmente no hubiera habido una política de Estado en serio como la hubo, digo, nos criticaron por la vacuna. Digo, la vacunación salvó miles de vidas. Entonces, más allá de todo, ojalá no hubiera sucedido, pero sucedió. Pero también digo esto, ¿no? De ver hacia atrás, y si ahora la OMS dice culminó la pandemia, haber pasado una pandemia mundial, ¿no? Así ¿Se acuerda que nosotros dábamos sábado a sábado todas el crecimiento del contagio de la gente fallecida y todo, pero era alarmante semana a semana cómo iba creciendo todo, ¿no? Sí. Y ahora decir, bueno, ya estamos en la etapa culminante, ay. Igual no hay